Hoy te hablaré de la comparación y cómo esta está matando tu felicidad. Pero antes tengo que ir a mi clase de termodinámica, ya que tengo clases en un par de minutitos, así que mientras les hablo de esto, me van a acompañar en todo mi día. Ya estoy en el gimnasio y este es un lugar ideal para empezar a hablar sobre el tema de la comparación, ya que en este tipo de ambientes se da mucho. Es muy frecuente que cada uno trate de comparar su fuerza con la de los otros o su físico con la del otro, y eso pueda comenzar a ser un asesino silencioso al momento de querer valorar tus propios resultados y logros. Entonces, es por eso que grabo este video sobre el tema de la comparación. Así que, bueno, voy a terminar de entrenar y saliendo del gimnasio, seguimos hablando del tema. Bueno, ya estoy en casa y puedo hablar un poquito más tranquilo sobre el tema y explicar un poco de por qué quería grabar este video. Bueno, principalmente es porque la comparación ha sido algo que, para bien o para mal, me ha acompañado durante muchos años de mi vida, principalmente cuando era más joven. Hoy no es tanto, debido a que soy muy consciente de aquello y hoy me siento muchísimo más pleno que en ese entonces. Y bueno, como les comenté, la comparación me siguió durante toda mi vida. Desde cosas muy pequeñas a cosas muy grandes, nunca estaba conforme con algo personal y propio. Más bien siempre estaba tratando de buscar lo ajeno, por así decirlo. Ok, el ejemplo que les voy a dar ahora tal vez suene un poco tonto, pero es algo que me dejó muy marcado. Pasa que yo, cuando era más chico, tipo 12, 13 años, era una persona cuyo pelo era muy tieso. Era un pelo que no podías peinar, que no tenía forma, no era suave, y hasta el día de hoy sigue siendo una textura un tanto rígida la de mi pelo. Sin embargo, bueno, he pasado por muchos estilos. Lo he tenido mediano, tirado hacia largo, lo he tenido muy corto. De hecho, hace un mes o 2 meses estaba completamente rapado. Por lo tanto, he variado con los estilos. Pero esto porque ya logré adaptarme y logré hacer que realmente mi cabello me gustara. Lo hice propio. Sin embargo, en ese entonces no era así. Que a la edad de los 12, 13 años tenía un compañero. La verdad es que me gustaba mucho su estilo de pelo. Yo ocupaba, creo que, geles o, bueno, estas ceras. Y bueno, siempre le preguntaba cómo cuidaba su cabello, que dónde se lo cortaba y así. Y de cierta forma hubo un tiempo que traté de imitarlo. Sin embargo, simplemente su pelo era el de él, no era el mío. Por lo tanto, por supuesto que nunca iba a quedar igual. En ese pequeño tipo de cosas siempre terminaba frustrándome. Con el tiempo me di cuenta que esto no era envidia, ya que no deseaba lo que tenían las otras personas. Más bien era una especie de inconformismo que tenía. No podía conformarme conmigo mismo. ¿Y por qué era esto? Esto era porque siempre me estaba comparando con las otras personas. Que esta persona tiene el cabello más liso, que esta persona tiene el cabello más ondulado, que esta persona es más inteligente, que esta persona es menos inteligente. Yo... ¿qué era? Yo era una persona que solamente podía ver las cosas buenas de los demás y no lograba fijarme, ni siquiera identificar cuáles eran las cualidades que yo tenía. Por supuesto que esto ya no es así, ya que con el paso del tiempo la madurez en mí fue aumentando, y también la capacidad de poder reconocer mis propios logros, mis propios atributos y virtudes. Voy a ser bien honesto. La verdad es que no lo logré solo. De hecho, fueron muchas las personas que, a través de pequeños impulsos, a través de mostrarme las cosas buenas que tenía, permitieron que yo me diera cuenta de que sí, es verdad, yo tenía mis atributos. Tal vez no tenía por qué ser exactamente la misma del resto, sino más bien tenía que ser una luz propia, por así decirlo. De hecho, es gracias a esas personas que lograron darme ese pequeño impulso que, al entrar en la secundaria o media, es que logré darme cuenta de cuál era mi camino a seguir. Siempre creí que era un chico problemático, ya que así me lo hacían ver muchos profesores. Sí sentí que hubo un periodo de mi vida en la cual muchas personas que se suponen que tenían que ser un impulso para mí fueron más bien lo contrario. Sin embargo, esto en la media no fue así. Ya venía con otra mentalidad completamente distinta. Yo sabía que podía dar más y encontré mi camino en la ciencia.
Ahora estoy en una carrera científica matemática, astronomía, en una ciudad muy lejana a mi ciudad de origen, con una vida muy plena y feliz junto a mi pareja. Como dato curioso, 2 años de entrar a la media y encontrar mi camino en la ciencia y la matemática, todavía no estaba seguro. Era una persona que estaba llena de dudas y de hecho era un pésimo estudiante en la matemática. Recuerdo con mucha tristeza el siempre compararme con la persona que era mejor en matemáticas, yo siempre siendo del montón, por así decirlo. Sin embargo, siempre pensaba, ¿por qué? ¿Acaso no tengo la capacidad? ¿No tengo el cerebro para hacer lo suficientemente bueno en matemáticas? Y hasta ese momento, de hecho, no tenía nada en lo cual yo destacara. Sin embargo, esto cambió abruptamente el mismo año cuando conocí a una profesora. Ok, y ahora podrán pensar, ¿acaso fue una profesora de ciencias o matemáticas que supo ver tu potencial en aquellas asignaturas? La respuesta es no. Es una profesora que recuerdo con mucho cariño y es una profesora de lengua y literatura. Y pese a que yo no tenía muchos conocimientos, a lo mejor básicos de lenguaje para ese entonces, esa profesora supo ver en mí algo que yo no identificaba. Y eso era que yo podía ser una persona más allá del problema. Es decir, una persona que tiene capacidades, una persona que puede brillar, por así decirlo. En ese caso me acuerdo que fue en el tema de los debates y sobre todo la parla, por así decirlo. Sin embargo, ese fue mi momento de impulso para saber que tenía que dejar de compararme con el resto. Y es de hecho eso la motivación para este video. Decirte que para de compararte con el resto. Eso no te hace bien. Si quieres compararte, compárate contigo mismo, con lo que eras antes y ponte metas. Porque tú eres una persona capaz de lograrla. Seas quien seas, si algo me ha enseñado la vida con los años, es que todos tenemos algo en lo que destacar. Y no sobre el resto, sino que destacar para nosotros mismos. Todos tenemos una habilidad particular, un talento. Solamente eres tú aquel que puede pulir ese talento. Adiós.